Es una enorme bendición también estar aquí. Después de toda esta presentación, ya me ha puesto el listón demasiado alto. Entonces, claro, yo espero no decepcionaros. Sobre todo, espero que lo que Dios tiene para nosotros en este día pueda ser entendido, pueda ser comprendido, pueda ser recibido con la mejor actitud, con la mejor disposición, como estábamos escuchando recién, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, cada vez que nos acercamos a Él, siempre, acuérdate de esto, siempre pasa algo. Según la actitud con la que nosotros nos acerquemos, así será también el resultado. Algunos se acercan a Dios para criticar, para juzgar, para demandarle cosas y se quedan con las manos vacías, se quedan frustrados, su frustración se añade, crece. Sin embargo, cuando uno se humilla a Dios, se acerca a Él, cuando uno es capaz de postrarse delante de Él, derramar su corazón, te da igual todo lo demás. Lo importante es Él y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Gloria al Señor. Y eso es de lo que se trata. Cada vez que venimos a la iglesia, a un culto, venimos para esto, venimos para juntarnos, para ponernos de acuerdo, hablar con Dios y dar lugar a que Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Porque si nosotros no tenemos esa actitud, difícilmente alcanzaremos el propósito por el cual Jesús se hizo hombre y murió en una cruz por cada uno de nosotros. Porque Jesús no vino, yo creo que coincidís conmigo después de todo lo que el pastor Andrés ha explicado, estáis bien enseñados. Y coincidís conmigo que realmente seguir a Cristo, seguir a Jesús, es una cuestión mucho más grande y más elevada que el simple hecho de tener una reunión como la que tenemos. Seguir a Cristo es una forma de vida. Por eso hablamos de cristianos. Por eso hablamos de personas que son como pequeños Cristos, hombres y mujeres que transformados por la presencia de Dios, que tocados por el corazón de Dios, que empieza a formarse, como hemos cantado también, en nuestro corazón, en nuestra vida, empezamos a ser nuevas criaturas, empezamos a ser nuevas personas, pero todo eso siempre tiene un propósito. Así que yo quiero que tengas esto en mente. Todo lo que Dios hace en tu vida y lo que va a seguir haciendo no es simplemente porque te ama, sino porque detrás de ese amor también hay un propósito. Dios ama con propósito. Dios no ama porque solamente es amor y nada más. El amor de Dios es activo, es transformador. El amor de Dios es lo que más necesitamos en nuestra vida y es lo que efectivamente nos fortalece y nos transforma. Por eso, insisto, doy gracias a Dios de poder estar aquí con vosotros, de poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo quiero que podamos meditarlo juntos. Está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo un texto que seguramente lo habéis leído, lo habéis escuchado, seguramente lo habéis recibido, incluso puede que hasta en algún momento lo hayáis predicado. Vamos a estar hablando de el título que tiene este pasaje que vamos a leer es El buen samaritano. Vamos a estar hablando de ese buen samaritano, de ese hombre que Jesús puso como ejemplo de lo que un hijo de Dios, de lo que un discípulo de Jesús tiene que ser y tiene que hacer. Y es muy importante que podamos entenderlo. Y entonces vamos a leer en el capítulo 10, verso 25 en adelante. Dice la palabra del Señor que un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús, para ponerlo a prueba, es importante, para ponerlo a prueba, le hace esta pregunta, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Está preguntando en otras palabras, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le está preguntando esto a alguien que era maestro de la ley, alguien que conocía la ley, las escrituras
y que conocía perfectamente aquello que Dios había enseñado. Él lo sabía. Y entonces Jesús, este hombre que se acercó a Jesús con la actitud de probarle a Jesús, recibe de Jesús una contestación y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Aquel hombre, aquel doctor, maestro de la ley, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ahí no termina todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vamos a parar un poquito aquí. La palabra nos está diciendo el mensaje, ¿verdad?, que estaba recibiendo Jesús era una pregunta que le hacía un hombre que en teoría tenía que saber la contestación. Tal es así que la sabía. Este hombre, que era religioso, conocedor de la ley, tenía conocimiento de lo que se debía hacer. Por eso cuando le pregunta a Jesús, a ver si Jesús le decía algo raro, algo extraño, como para poder ponerlo en evidencia, Jesús le responde con una pregunta y le dice: bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Y este hombre sabía que la ley se basaba y se fundamentaba en dos principios que son inamovibles, que son fundamentales. Uno de ellos es amar a Dios sin reservas, sin condiciones, amar a Dios más allá de nuestra propia vida, amar a Dios de la forma en la que a nadie más podríamos amar, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, amar a Dios de esa forma. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice: está bien lo que has contestado, pero ahora tienes que ponerlo por obra. Hazlo. Hazlo. Y empezamos a ver cómo la realidad a la que Jesús se enfrentaba a los que le seguían a él, o al menos pretendían seguirle o se acercaban, era una realidad que iba mucho más allá de la teoría. Este hombre seguramente lo enseñó en otros momentos. De hecho, en el Evangelio de Mateo vemos a Jesús diciéndole a los discípulos que la cátedra de Moisés, es decir, donde se enseña la ley, se enseñan cosas muy buenas. Y tenéis que prestar atención y lo que ellos os digan, hacerlo. Pero no imitéis su comportamiento. Y empieza a hablar, porque el comportamiento de aquellos que decían que tenían a Dios, que conocían a Dios, que tenían que ser la luz del mundo, porque ese fue un mandato para Israel también, que luego se traspasó a la iglesia. Aquellos que tenían que ser esa bendición a la tierra, aquellos que tenían que ser esa sal y esa luz, se habían cerrado en sí mismos, se habían estructurado de una forma tal que era muy difícil ver a Dios a través de sus vidas. Y ahí es donde Jesús le confronta con una realidad. Y la realidad es: mira, tú sabes lo que hay que hacer, pues entonces hazlo. ¿Cuántos habéis escuchado de vosotros esta palabra? ¿Cuántos sabéis que a Dios hay que amarle por encima de todo? ¿Cuántos sabéis que Dios tiene que ocupar el primer lugar? Que a Dios tenemos que darle todo nuestra vida, que a Dios no le podemos andar, negociando. Señor, yo tengo media horita, si te doy media horita, ¿qué me das tú a mí? Esa actitud es lo que sabemos que no le agrada a Dios. Sabemos que un hijo de Dios ama a Dios sin reservas y sin condiciones. ¿Es así o no? ¿O no? ¿O me estoy equivocando? Yo creo que lo sabes, ¿verdad? Y esa es la realidad. Pero claro, tenemos que llevar eso a la práctica. Porque en realidad, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿qué es lo que está necesitando el mundo? Y cuando yo hablo del mundo, algunos dicen: ay, es que es muy grande.
No, mira, cuando yo hablo del mundo, estoy hablando de aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. ¿Qué es lo que están necesitando? No necesitan teoría. No necesitan que nosotros le digamos, esto es blanco, esto es negro. ¿Sabes qué es lo que necesita la gente? Ver. Necesita comprobar que lo que la palabra de Dios dice es cierta, porque se enseña a través de la vida. Porque la gente lo puede comprobar. ¿Querés que cambie de micrófono? Recojo esto y me muevo. A ver, bueno. Esta es la realidad. La realidad es que la gente está necesitando que le ayuden en sus problemas o no. Que le muestren que a Dios se le puede amar, se le puede bendecir, pero a la vez necesita que ese amor que nos acerca a Dios, ese amor que nos transforma, se manifieste en cercanía al prójimo, al que tenemos a nuestro lado, al que sabemos que está necesitado. Porque cuando una persona está necesitada, tú le puedes traer toda la teología del mundo y está bien. Pero cuando una persona tiene hambre, dale de comer. Cuando tiene frío, dice Santiago, abrígale. No le digas, ay hermano, ya oraré a Dios para que Dios te... La palabra nos dice, actívate, porque tú eres la sal y la luz de este mundo. Cuando tú veas a alguien que está hundido por la desesperación, porque no puede salir adelante, porque a lo mejor está sufriendo un divorcio, porque a lo mejor está viendo a sus hijos que se están perdiendo, porque han decidido tomar decisiones muy equivocadas. ¿Y qué padre no sufre cuando ve a sus hijos que no están haciendo bien las cosas? Y a veces nosotros somos y podemos llegar a este punto de saber, de acercarnos a Jesús y decir, Señor, ya estoy en este nivel, ¿ahora qué hace falta? Porque sé que te tengo que amar y que tengo que amar al prójimo. Y entonces a veces Jesús nos tiene que decir, mira, ponte manos a la obra, hazlo y vas a ir derechito a mi presencia. ¿Sabéis por qué? Porque nadie que ama a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su corazón va a hacer algo que vaya en contra de Dios. Y alguien que ama a su prójimo como a sí mismo, nadie que ama a su prójimo como a sí mismo le hará daño, porque sabe y entiende que el prójimo, el que tenemos a nuestro lado, aunque no nos guste, es una criatura de Dios. Es alguien que Dios permitió que naciera y que Dios quiere salvar. Y entonces eso nos cambia la mentalidad, nos rompe los esquemas. ¿Por qué? Porque nos lleva a una parte práctica, a un amor activo, como es el amor de Dios. Yo no encuentro a Dios diciéndome te amo, te amo, te amo, te amo, y no me sana, no me perdona, no me restaura. Yo no quiero un Dios así. De hecho, Dios no se manifiesta así. Dios dice, te has acercado a mí, estás roto. Muchos hemos llegado a los caminos del Señor roto, deshechos, sin esperanza, hundidos en muchas situaciones. Y cuando nos hemos acercado a Él, ¿qué hemos encontrado? No hemos encontrado un Dios que nos decía, ¿ves? Por ser un pecador y un impío, eso te lo tienes merecido. Tenemos y encontramos un Dios que nos ama, que se manifiesta en nuestra vida, que nos sana, que nos restaura. Por eso Jesús le estaba diciendo, todo lo que tú recibes de Dios y todo lo que tiene que ver con tu relación a Dios tiene que transformarse en una acción hacia el que tienes a tu lado. Porque es imposible decir que amamos a Dios si no amamos, como dice también la palabra, a nuestro hermano. Somos capaces, y ahí es donde Jesús metió un poquito el dedo en la llaga de este religioso. ¿Por qué metió el dedo? Porque fijaos lo que dice en el verso 29. Dice,
el doctor dice, pero el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó de nuevo, ¿y quién es mi prójimo? Qué cosas, ¿no? Este hombre, conocedor de la ley, conocedor de la palabra, conocedor de lo que debía de hacer, porque le respondió correctamente a Jesús, se dio cuenta que lo que Jesús le estaba pidiendo, él no lo estaba haciendo. Ama a Dios, ahí no tiene problema ni tiene conflicto. Porque ¿quién puede cuestionar nuestro amor para con Dios, verdad? Nosotros podemos estar alabando, glorificando, hablando de Dios continuamente, pero cuando llega el punto en el que Jesús le dice, es que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, este hombre dice, a ver, vamos a justificarnos. Y ese es uno de los problemas que a veces tenemos los cristianos. Que cuando el Señor mete un poquito el dedo en la llaga, buscamos justificación. El Señor viene y nos dice, mira, es que tienes que perdonar al que te hizo daño, tienes que bendecirle. Y uno dice, sí, Señor, yo lo haría, yo sé que eso es así, que es la palabra, yo sé que eso es correcto, pero tú lo conoces bien a este, me he hecho la vida imposible. ¿Mm? Como si Dios no supiera quién es el otro. ¿No? Nosotros a veces le vamos para justificarnos, como hacía este hombre. Maestro, ay, si tú conocieras al hermano. Ay. Y Dios le conoce, pero también nos conoce a nosotros. Y entonces, a veces, buscamos a veces justificarnos. Tenemos que mostrar nuestro amor a Dios. Y a veces decimos, bueno, tengo la justificación. Por poner un ejemplo, no, es que no me viene bien el juntarme entre semana para orar. ¿Por qué no me viene bien? Y porque estoy cansado, porque tengo sueño, porque me queda lejos. Y entonces uno dice, vale, muy bien, perfecto. ¿Eso es el nivel de amor que tú tienes para con Dios? Mira, yo me acuerdo cuando yo estaba de novio con Flavia, con la que es ahora mi esposo. Éramos jóvenes. Sí, un tiempo fui joven también. Éramos jóvenes. Buah, vivíamos a una distancia más o menos considerable, no era mucho, pero bueno. Y yo recuerdo que una vez tuve una lesión en el hombro, tuve una luxación de hombro, me vendaron, tuve que estar un mes vendado así. Y claro, era peligroso que yo me subiera a los autobuses, fuera porque solamente me cogí un frenazo, lo que fuera, me podía hacer daño. ¿Sabéis lo que hacía yo? Me iba caminando a verla. Me da igual. Mi madre me decía, ¿estás loco? Yo le decía, de amor. Y claro, ¿cómo no voy a ir a verla? Y me iba yo caminando, pim, pam, calor, frío. Me daba igual. Caminaba lo que tuviera que caminar para verla, aunque sea un ratito. Y después de ese ratito, la distancia, hermano, se me achicaba, se me acortaba totalmente. ¿Por qué? Porque yo iba a ver a la mujer que amaba, a la chica de mis sueños, con la que yo quería tener toda una vida con ella. Y yo digo, no, yo no puedo desaprovechar ni la luxación, ni el calor, ni la distancia. Nada va a impedir que yo la vea. Un poco como escuchábamos recién cuando, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y a veces nosotros dejamos que eso sea una realidad y tratamos de justificarnos. Mirad, delante del Señor no existe ningún tipo de justificación. Y esto es algo que a veces nos cuesta entender. Nosotros no podemos justificarnos delante de Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios, es que estoy cansado, es que me queda lejos, es que Señor yo lo haría, pero no tengo tiempo. Si Jesús hubiera tenido esa actitud, ¿pensáis que hubiera llegado a la cruz? Él llegó a la cruz aún sabiendo lo que le esperaba. Él dijo,
Si es posible, pasa de mí esta copa, pero, Padre, no se haga como yo quiero. Es necesario que se haga tu voluntad. Por eso Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:5 nos dice que por lo que él padeció, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, cuando nosotros hacemos las cosas conforme lo que Dios ha determinado, siempre hay un fruto, siempre hay un resultado. Y aquí es donde empieza este hombre diciendo, mira, yo me tengo que justificar. Como yo no voy al prójimo, como yo no estoy haciendo esto, como no estoy amando al que está a mi lado como debería amarle, yo me voy a justificar entrando en un paréntesis de dudas, diciendo, bueno, maestro, yo si supiera quién es mi prójimo, a lo mejor lo hago. Y entonces Jesús le sigue profundizando, le lleva y desbarata todas las justificaciones. Y eso es bueno. Entiéndeme, Dios no se ofende cuando tú vas con justificaciones. Lo bueno es que tú escuches la respuesta de Jesús. ¿Ah? Cuando tú vayas y le digas, Señor, hoy no voy a ir al culto porque estoy cansado. ¿Qué opinas? Y escucha a ver qué te dice. El Señor te va a decir, pero ¿tú piensas que yo no te puedo renovar fuerzas? Porque los jóvenes corren y se cansan, se fatigan, pero los que esperan en mí tendrán nuevas fuerzas. Andarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, extenderán las alas como las águilas. Entonces tú dices, ay va, Señor, ¿puedo justificarme delante tuyo? Pues no. Señor, estoy un poco, algunos dicen, lo digo porque, menos mal que aquí no pasa, yo lo digo porque allá en la congregación donde estoy, pasa mucho. Ay, pastor, no he ido al culto porque me sentía mal. Con más razón. ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Donde Dios ha preparado un hombre, una mujer que están aquí para pastorearte, para ayudarte, hermanos en la fe, que tú entras desanimado, y este es el principio de la palabra, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Tú entras y cuando eso te rodea de gente que está a tu lado y te dice, hermano, hermana, ¿sabes por qué? Porque los que están aquí a tu lado no te van a dejar de lado ni vas a pasar desapercibido, porque te van a amar como a ellos mismos. Por eso Jesús dijo, lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, eso es lo que tú tienes que hacer a los demás. ¿Cuántos, si estuvieran mal, angustiados, desesperados, querrían consuelo, abrazo, bendición en lugar de crítica? ¿Cuántos? Gloria a Dios, ¿no? Yo pensé, igual he hecho una pregunta rara. Todos, ¿verdad? Que cuando estamos mal, pues bueno, entonces, tienes que hacerlo tú. Eso es amar al prójimo. Y además Jesús le contesta a este hombre que quería justificarse y le lleva a un nivel de profundidad en cuanto a la relación con el prójimo, que es lo que el mundo está necesitando. Es lo que la gente está necesitando. La gente, insisto, no necesita que le digamos cuántas verdades grandes hay en la Biblia. La gente necesita ver la Biblia reflejada en nuestra vida. Ver la palabra de Dios viva, continuamente en nosotros, manifestada en todas nuestras decisiones y acciones. Porque cuando ven eso, la gente no duda, la gente no pone cuestionamientos a la hora de recibir. El problema es cuando queremos entrar primero con teología y luego ven nuestra vida y dice, pero si no se corresponde lo que dices con lo que haces, tienes que vivirlo. Y entonces respondió Jesús y le habla de esta parábola. Y le dice Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Después de despojarle, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Medio muerto, le dejaron ahí solo, abandonado, tirado en el suelo, en el camino, medio muerto. Sufrió el robo, el despojo de sus bienes,
No nos olvidemos nunca que esa es una de las labores principales del diablo. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. ¿Es así o no es así? Es decir, cuando tú ves una vida rota, que tú dices, bueno, eso es por culpa de sus malas decisiones, que sepas que las malas decisiones son reafirmadas por el poder de las tinieblas para tenernos esclavizados, hundidos, muertos y desnudos, desamparados. Eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo no va a perder el tiempo para venir a darte sustitos. Ay, tengo un temor porque han hablado del diablo y por la noche igual siento un ruido raro. Eso, tú te piensas que el diablo va a perder el tiempo en eso. El diablo viene a matar, viene a hurtar, viene a destruirte, viene a quitarte lo que Dios te dio desde que naciste, lo bueno, y a evitar que recibas todo el añadido que viene cuando somos hijos de Dios. Eso es la labor en el mundo espiritual. Y cuando el apóstol Pablo le decía a los efesios, es que hermanos tenéis que ser conscientes que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tenéis que daros cuenta que hay un enemigo que os supera, que no es el gobierno, que no son los vecinos, que no es el que te hace la vida imposible. Hay detrás de todo eso una realidad espiritual que atenta contra tu vida y contra lo que Dios quiere hacer. Y entonces Jesús no pone este ejemplo por casualidad. Este es el ejemplo de todo aquel que no tiene el cuidado y la protección de Dios. Este es el ejemplo de gente que pensando que con lo que tienen es suficiente, pero sufren el despojo y las heridas y a veces andan medio muertos, tirados espiritualmente, sin que nadie les ayude. Y dice Jesús que por ese camino pasó también un sacerdote. Pasó un sacerdote. No es casualidad el ejemplo. Estaba hablando con un doctor de la ley. Sabía muy bien la función que debía desarrollar el sacerdote. Y viendo al herido, se pasó al otro lado. Es que lo vio. Y dijo, no puedo. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Se pasó al otro lado, ¿sabes por qué? Porque si pasaba demasiado cerca, igual se sentía con la responsabilidad de tener que hacer algo. Del mismo modo que el sacerdote obró un levita, aquellos que llevaban la adoración y en el templo, dice que cuando llegó al lugar y vio a la víctima, también hizo lo mismo que el sacerdote. Un sacerdote, un levita, gente que debían estar. Pero Jesús sigue añadiendo y dice, pero un samaritano, y le mete otra vez el dedo en la llaga. ¿Sabéis que entre judíos y samaritanos no se llevaban bien? Los judíos consideraban que los samaritanos eran, peor que los gentiles. Porque los samaritanos, aunque fueron en su momento de las tribus de Israel, fueron esas 10 tribus que luego, cogidas en cautividad, se mezclaron. Y aunque tenían cierta noción, por eso esa mujer samaritana cuando le pregunta a Jesús, ¿de dónde vamos a adorar? ¿En este monte o en el otro? Tenían un cierto concepto de lo que era la ley y demás, pero los judíos los aborrecían, decían, no, estos no son del pueblo ni mucho menos. Y baja alguien que para un judío era alguien inmundo, era alguien que no valía para nada, era alguien que nunca se iba a esperar nada bueno de un samaritano. Un judío nunca lo iba a esperar. Y Jesús le dice que el que bajó allí era un samaritano que iba de camino y dice que al ver al herido sintió compasión por él. Jesús empieza a explicarle lo que implica amar al prójimo. Compasión. Sintió compasión y dice, al verlo, al ver al herido, sintió compasión. Y la compasión es algo que nos tiene que mover continuamente. Jesús, Mateo 9:35, decía que recorría ciudades y aldeas, enseñando, predicando, sanando. Porque tuvo compasión de las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Y Jesús le está diciendo a este hombre, es que del que menos se esperaba, ese empezó a comportarse como deberían haberse comportado los otros. La enseñanza de Jesús era muy clave, aunque era una cuestión teórica, no fue una historia real, era una parábola, era algo que Jesús estaba utilizando para enseñar unas verdades. La verdad que le estaba enseñando es que, hijo mío, si tú ves al necesitado y no sientes nada, es que tienes un problema. Y el Hijo de Dios no puede estar indiferente. Si tú ves a tu familia, claro, sufrir, claro que vas a sufrir, pero es muy fácil amar a los que nos aman o a los que son parte de nuestro entorno y contexto. Pero ¿qué pasa con aquel que está a lo mejor atado al alcohol, que es un alcohólico y que está destrozando la familia? ¿Qué pasa con aquel que es una persona blasfema y que cada vez que tú le hablas de Dios o le dices, se ríe, se burla? ¿Qué pasa con ese compañero de trabajo que sabiendo que tú eres cristiano, cada vez que te ve, dice, oye, ven, te voy a contar un chiste? Esos chistes, ¿no? Bien mundanos ahí. Y claro, nosotros, ¿cuál es la actitud que a veces solemos tener? ¡Oh! Este impío, oraré para que baje fuego del cielo. No, nos sale a veces. Porque Señor, líbrame de mis enemigos. Los salmos, ¿no? De David. Y Jesús le está diciendo, mira, tienes que tener compasión. Eso es amar al prójimo. Es tener compasión por el que está herido, desesperado y que no puede hacer nada por su propia vida. Eso es amar al prójimo. Y Jesús le está profundizando a este hombre. Claro, le está sacando de su comodidad. Porque este hombre judío sabía que a cualquiera no podía tratar, ni amar, ni atender. Si a veces lo vemos, fijaos al punto que ciertos principios y conceptos cuestionan nuestra realidad espiritual, que el propio Pedro, el Señor se le tuvo que aparecer 3 veces en visión para que fuera a la casa de un tal Cornelio, que no era judío, pero que era un hombre temeroso de Dios, pero Pedro no lo sabía. 3 veces para convencerlo, y cuando llega lo primero que le dice, oye, que sepas que yo entrar aquí es un poco chungo, que si por mí fuera yo no entraría, que vengo porque Dios me ha mandado. O sea, imagínate que alguien tú invitas al pastor, ¿no? Y le dices, pastor, ven a casa, y va el pastor y dice, oye, que sepas que yo he venido, no te creas que yo he venido por voluntad propia, he venido porque Dios me lo ha dicho y ya. ¿Cómo te sentaría? Fatal, ¿verdad? Pues así entró Pedro, porque tenía prejuicios, porque Pedro no podía entender que Dios pusiera sus ojos también en aquellos que él consideraba y que había aprendido que no podían recibir de Dios, los gentiles. Y así nos pasa a nosotros a veces como cristianos. Nos convertimos en jueces y decimos, este sí y este no. A este le hablo y al otro no. Este no se merece nada y este sí. Y esas son las realidades que a veces nos pasan. Pero la palabra nos lleva a nosotros a reflexionar en esta realidad. A una realidad en la que nosotros tenemos que tener compasión. Da igual quien sea. Eso es amar al prójimo. Dice en el verso 34 que no solamente tuvo compasión, porque algunos tienen compasión y dicen, ay, pobrecito, cuánto hambre en el mundo, mientras están zampando un bocadillo así, enorme, y no hacen nada por el necesitado. Entonces dice que se acercó, vendó sus heridas y puso en ellas aceite y vino. ¿Sabéis lo que hizo este samaritano? Se involucró. El que ama al prójimo no solamente siente compasión, se involucra. Se involucra. Y un buen ejercicio es involucrarte con el que tienes cerca y a tu lado, porque a medida que te involucres,
verás cómo esa involucración te lleva a ir más allá. No podemos nosotros salir a ganar al mundo, ¿verdad? Cuando a veces entre nosotros ni siquiera nos... Yo sé que esto no os conozco como iglesia y demás, pero hermanos, yo os hablo después de 35 años de estar sirviendo al Señor. He visto tantas cosas en las iglesias. Y oramos para que haya un avivamiento, oramos para que la gente conozca de Jesús. Y Dios quiere salvar, para eso murió Jesús. Dios quiere salvar. Pero a veces los canales preparados para entrar y llegar a esos corazones no están disponibles porque tenemos teoría y nos falta un paso de práctica. Tenemos compasión, vemos al mundo que se pierde. ¿Y qué vamos a hacer por el mundo que se pierde? Nos tenemos que involucrar. Este hombre se acercó y le sanó las heridas. Se acercó y le sanó las heridas. Esto es una realidad que nos rompe todos los esquemas, porque a veces tenemos la tendencia de pensar que el que tiene que sanar heridas desde luego es Dios, pero el único que se tiene que acercar o es el pastor o es algún líder, algún responsable. Esta es la responsabilidad de la iglesia. Esta es la responsabilidad de los que decimos que amamos a Dios, de los que sabemos quién es Dios y de las bendiciones que Él nos ha dado. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando nos acercamos a esta realidad, ¿sabés qué hacemos? Nos involucramos. Mirad, yo os digo algo. Para algunos, ver sillas vacías es una tristeza. Porque dicen, ay, si hubiera más gente. Claro que sí, pero te voy a decir algo. Son oportunidades. Cada una de estas sillas puede estar llena, ocupada por algún necesitado, por algún herido, al que tú te vas a acercar y al que tú le vas a sanar las heridas, al que tú le vas a ayudar para que conozca a este Jesús de verdad. Y entonces podrá amar a Dios como le amas tú, podrá bendecir a Dios. Todos llegamos porque alguien se dedicó tiempo a nuestra vida. Todos llegamos de una u otra forma a los caminos del Señor gracias a esos buenos samaritanos que se presentaron en nuestro camino. Y a pesar de lo mal que olíamos por nuestro pecado y a pesar de lo mal que estábamos, tuvieron compasión de nosotros, no nos juzgaron. Nos hablaron y se acercaron y pudimos abrir el corazón y soltar todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Y ¿sabes qué? Nos escucharon y nos aguantaron y tuvieron paciencia. Y gracias a ellos, hoy nosotros podemos estar aquí. De la misma forma tenemos que hacer con los demás. Sigue diciendo que luego, subiéndose a su cabalgadura, le llevó el mesón y cuidó de él. No solamente hay que involucrarse en el momento, sino que hay que involucrarse también en el tiempo. No fue suficiente con ponerle unas benditas. Hacía falta más. Este hombre había sufrido tanto que necesitaba más y él no podía seguir atendiéndole, pero ahí, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, no me importa, hay que cuidarle, yo voy a garantizar el cuidado. Por eso le llevó al mesón, le cuidó y cuando ya no pudo seguir más tiempo con él, dice que al día siguiente, al partir, el samaritano sacó 2 monedas, se la dio al mesonero y le dijo, cuida de él, yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. Y sí, hermanos, el amor verdadero es un amor que invierte. Invierte. Invierte tiempo, invierte recursos, todos nuestros recursos, no sé si lo sabías. Nosotros solamente somos administradores, no hay nada nuestro. ¿Tú te piensas que te vas a llevar algo de esta tierra? Que no. Todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Pero el amor nos lleva a invertir. Nos lleva a despojarnos de lo que nosotros podríamos utilizar para otros bienes, otros fines, para otras realidades que a lo mejor nosotros consideramos que son más prioritarias, pero que no lo son.
A veces les digo a los hermanos allá en el centro cristiano, les digo, no me puedes decir que no tienes para sembrar en la obra del Señor cuando tú estás viviendo muy bien. No, pastor, es que yo no sé el trabajo. Sí, pero te metes a comprar pisos. ¿Tienes más fe que para qué? 30 años de hipoteca. Hay que tener fe, ¿no? Y gloria a Dios, si lo puedes hacer, hazlo, pero no puedes olvidarte una cosa por la otra. Y yo le digo, hermanos, es que nosotros, una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Todo lo que nosotros, los recursos que usemos para cosas que van a quedarse aquí, eso es un gasto. La inversión es aquello que va a traer beneficio. Cuando tú inviertes en una vida tiempo, esfuerzo y recursos y esa vida se salva, es para la eternidad. Has hecho una inversión, ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Y Jesús le está diciendo, mira, es que este hombre sacó de sus recursos. Como si fuera poco, sacó de sus recursos y dijo, no, este necesita y lo que necesite, yo lo cubro, yo lo aporto. Y si hace falta más, dímelo, ponlo a mi cuenta, que yo lo pago. Este samaritano podría decir, pero ¿qué culpa tengo yo de que a él le hayan robado todo? No se planteó eso. Este samaritano se planteó aquello que debía de hacer. Se acercó, lo vio, tuvo compasión de este hombre, lo sanó, lo cuidó e invirtió en él para que este hombre fuese restaurado. Y entonces Jesús le pregunta a este doctor de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este doctor de la ley respondió, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le vuelve a decir lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Actívate. Deja las excusas, deja los pretextos, deja las justificaciones y hazlo. Y hazlo. Mirad, en definitiva, hermanos, ser un hijo de Dios es algo enorme, hermoso, es maravilloso. No hay nada que pueda compararse, a pesar de que en momentos determinados tenemos que desgastarnos en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestros recursos, por aquellos que tenemos a nuestro lado. Pero el precio que tenemos que pagar nunca es comparable con el beneficio que nosotros vamos a recibir. El mundo está necesitando gente que no pone miramientos. Gente que no está diciendo, bueno, yo lo haría, pero no, en este momento no me cae bien y pasa de largo. Gente que aún viendo la necesidad se desentiende y dice, esto no va conmigo. Están necesitando a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Y está muy bien todo lo que... Ya sabéis, nosotros aquí al lado tenemos la asociación, Bethesda y demás. Gloria a Dios. Pero hermanos, la iglesia no se puede conformar, yo siempre se los digo, no nos podemos conformar con traer unos kilitos de comida y quitarnos ya la... yo he cumplido, ahora que se encarguen los de Bethesda. No, tienes que involucrarte, porque hay gente que no necesita un kilo de arroz, necesita tu tiempo. Necesita que alguien la escuche, que conozca la palabra y la enseñe. Alguien que invierta, que cuando no tiene a lo mejor para comer o no tiene para el autobús para venir al culto y demás, saques de tu bolsillo y en lugar de venir y decir, pastor, a ver qué puede hacer la iglesia para... Seas tú la que meta o el que meta la mano en el bolsillo y diga, es que yo te voy a ayudar. Es que tengo que hacer una mudanza. Es que mi furgoneta es nueva. ¿Y si me la rayan? ¿Y si te la rayan qué? Bendice. Y esa es la clave, hermanos. Por eso ser cristiano es mucho más que palabras. Es mucho más que manifestar buenas intenciones. Es mucho más
que venir un día aquí y decir, bueno, te amamos, te bendecimos, gracias Señor por todos los que nos da, salir, bajar la persiana, volver a nuestra rutina hasta el próximo domingo. Ser cristiano es ser una persona que conoce a Cristo, que le ama a Dios con todo su ser, pero que luego manifieste ese amor para con el prójimo. ¿Cómo? Mirando, buscando, teniendo compasión, involucrándose, dedicando esfuerzos, tiempo, recursos, lo que haga falta para que la gente no se pierda, para que la gente esté cuidada y esté protegida. Y cuando la iglesia obra así, déjame decirte algo, Dios no tiene problema en manifestar su amor, su presencia, su gloria, su poder a través de nuestras vidas. La vida es esto, hermanos, es dar. Este sentir tiene que haber en nosotros, el mismo que hubo en Cristo Jesús, el cual, él siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él mismo se despojó y se hizo hombre, y en la condición de hombre se hizo siervo y murió por nosotros. Ese es el sentir que tiene que haber. Por eso, si tú después de escuchar todo esto dices, ay, a ver, ¿qué justificación puedo darle al Señor? Pues desde ya te digo, no pongas ninguna justificación. Si después de escuchar esto tú dices, ay, es que es cierto, a lo mejor tengo que dar un paso y dejar de priorizar siempre mis cosas y priorizarlo a Dios y priorizar el anhelo y la voluntad de Dios por encima de mis propias cosas. Tengo que empezar a poner en orden mi vida, mis prioridades, porque estoy rodeado. Tengo que empezar a abrir mis ojos y a lo mejor no vemos nada. Al principio no vemos nada, pues ahí es donde Dios interviene y le tenemos que pedir a Dios, Señor, abre mis ojos para ver lo que hace falta. Abre mis ojos, Señor, para tener compasión del que necesita compasión. Abre mis ojos para ver, Señor, qué es lo que yo puedo hacer por aquel que tiene necesidad, por aquel que verdaderamente está puesto en mi camino, porque no te estoy diciendo que te vayas ahora a Sevilla a buscar. En nuestro camino hay muchos heridos, maltratados por la vida y de los que el diablo se está aprovechando. Y Dios los pone en nuestro camino para que mirándoles tengamos compasión, sintamos en nuestro corazón lo mismo que Dios siente por nosotros. Compasión, amor, y que nos activemos y amemos al prójimo como a nosotros mismos, porque ninguno que estando en la condición de este hombre herido y maltratado, creo que negaría la ayuda que este samaritano le dio. Todos desearíamos que en una situación así alguien se nos acercara, alguien nos ayudara, alguien dedicara tiempo, alguien sanara nuestras heridas, alguien nos bendijera. Pues bueno, Dios lo ha hecho y si lo ha hecho de gracia, nosotros tenemos que dar. Por eso a mí me gustaría terminar este tiempo solamente orando, pidiéndole a Dios, hermanos, que nos ayude. Que nos ayude, porque esto no es una cuestión innata y natural en el ser humano. Esto es algo que tiene que ver con esa relación que tenemos con Dios. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, esto no es un imposible, esto no es una utopía, esto es una realidad. Por eso me gustaría que nos pudiéramos poner en pie. Porque quiero que nosotros en este momento podamos tomar unos instantes. Yo no sé si puedo pedir a los hermanos de la alabanza que, bueno, yo he preguntado y a la vez les he mandado. Ya lo siento. Es que me siento como en casa, hermanos. Gracias. Porque mientras ellos están preparando este momento donde nosotros tenemos que ir delante del Señor cara a cara, desnudarnos delante de Él, reconocer lo que nos falta y pedirle que suple y provea aquello que nosotros estamos necesitando. Es importante que lo hagamos entendiendo que Dios nunca deja de lado ni sin respuesta a aquel que se acerca a Él.
Y de la misma forma que este doctor de la ley se acercó a Jesús para tentarle, dice, no sabemos más de su historia, pero después de todo este proceso, no sé, la sensación es como que es buena, como que este hombre aguantó allí y en lugar de enfadarse con Jesús porque le dijo lo que no quería escuchar, sino lo que necesitaba, en lugar de enfadarse con él, se quedó hasta el final para aprender de Jesús, del verdadero maestro. Por eso me gustaría que ahí donde estás, tú puedas hacer una breve oración. Una breve oración en la que incluso yo quiero ayudarte. Tú puedas decirle a Dios que estás dispuesto a ser este buen samaritano para aquel que Dios ponga en tu camino. Yo no sé si hay alguien que está dispuesto a eso, que pueda levantar su mano para saber si oramos en este sentido. Amén. Gloria a Dios. Esto es verdadero amor de Dios. Aleluya. Esto es mucho más que palabras. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y te voy a invitar a que puedas orar juntamente conmigo, que puedas decirle a Dios las siguientes palabras. Padre Santo, dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido perdón si no he amado como debería haber amado. Te ruego que me ayudes. Renuncio en el nombre de Jesús a toda excusa, a toda justificación que hasta ahora he tenido. Perdóname, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero amarte con todo mi ser, pero también quiero amar a mi prójimo. Ayúdame, Jesús. Amén y amén. Por un momento más, con tus ojos cerrados, déjame pedirle a Dios por tu vida mientras